Entonces, origen clavicular, acromion, espina de la escápula. Este músculo baja bien en forma de hombrera hacia inferior y se inserta en el tercio medio de del oído. Bien, su función van a ser la abducción, que es la función principal, pero también va a colaborar en la extensión y en la flexión de hombro. Acuérdense que en la prueba tienen que colocarme el apellido, si es de hombro, si es del codo, si es de la cadera, la rodilla. Y siempre decir la articulación que se está moviendo, no el brazo, no es flexión o extensión de brazo, es extensión de hombro, flexión de hombro, abducción de hombro, flexión de codo, flexión de codo, extensión de codo. Bien, no es flexión de brazo o de antebrazo, extensión de antebrazo, eso no. Siempre se nombra la articulación en la que se mueve. ¿Bien? ¿Cómo? Y la más importante es la abducción. Abducción, ABD. ¿Bien? ABD, con guate, tiene una... La ABD de aproximación. El siguiente músculo es el subescapular. Está en la fosa subescapular, que es la fosa que está anterior de la escápula, la que contacta con la parrilla del tórax, la parrilla costal. ¿Sí? Está por dentro. Aquí no se puede ver porque está atornillado, pero está por dentro este músculo. ¿Bien? Ese es su origen, la fosa subescapular. Y su inserción va a ser en el tubérculo menor del húmero. ¿Bien? ¿Qué sería? Es más proximal. El más pequeño, que va hacia adelante. ¿Bien? El tubérculo mayor va hacia el lado, hacia el lateral. ¿Qué función va a cumplir este músculo? Es la rotación interna de hombro. ¿Cómo va a ser esto? Esto, no esto. Rota interna. ¿Sí? Entonces, si el brazo está ahí, va a hacer eso. Perfecto. ¿Sí? Tiene otra función en la escápula, pero eso es un poco más complejo, no sé si se lo voy a enseñar. Pero es lo importante del hombro, que realiza la rotación interna de hombro. Bien, el siguiente músculo supraespinoso es el músculo que va desde la fosa supraespinosa de la escápula, y va a ir por debajo del acromion. Estoy nombrando el recorrido solamente, por debajo del acromion, y se va a insertar en el tubérculo mayor del húmero. Bien, su función principal es la abducción del hombro. Bien, no tiene ninguna otra función. El siguiente músculo es el infraespinoso, que va desde la fosa infraespinosa de la escápula, bien, y va hacia el tubérculo mayor del húmero. Bien, tubérculo mayor del húmero, y su función principal va a ser la rotación externa de hombro. Rotación externa de hombro. ¿Sí? Fíjense siempre en los músculos con sus fibras. Las fibras del músculo van en ese sentido. Siempre las fibras del músculo van a ir desde el origen a la inserción. ¿Sí? Si van hacia la fibra a lo largo, ¿sí? Esa función va a cumplir porque se van a contraer de esa forma. Si se contraen de esa forma, ¿qué va a hacer el hombro? Va a rotar a la externa. ¿Sí? En cambio, si las fibras del supraespinoso van por arriba, pasan por debajo del acromion y llegan al tubérculo mayor del húmero, ¿qué va a hacer esto si se contrae? Si se contrae mi dedo, va a hacer esto. Imagínense un elástico de aquí a acá. ¿Sí? Si el elástico se encoge, va a hacer esto el brazo. ¿Sí? Que es la contracción. ¿Bien?
los siguientes dos músculos van a ser el redondo menor y el redondo mayor. ¿Bien? El redondo mayor y el redondo menor se va a originar en el borde lateral de la escápula, que es ese borde. ¿Un borde lateral de? Del escape. Bien. Y ambos van a ir a los tubérculos del húmero. ¿Pero cuáles? El redondo mayor va a ir al tubérculo menor por debajo y el redondo menor va a ir al tubérculo mayor. Van a ir cambiados, ¿sí? El mayor va a ir al menor y el menor va a ir al mayor. ¿Bien? Y van a tener funciones distintas. El redondo menor, como va por abajo y llega al tubérculo menor, como sale ahí, va a hacer rotación interna de hombro, ir hacia adentro. Y el redondo mayor, como va por afuera del brazo, va a hacer rotación externa de hombro. ¿Ok? ¿Claro? La verdad, yo me confundo un poco con las inserciones, nomás. Es que no veo la cara. No me va a dar una es que no veo a dónde sale. Borde lateral de la escápula. Sí. Pequeña figura. No, sí, que ahí lo veo bien, pero quiero verlo ahí en el cuerpo, que se me confunde. El siguiente músculo se llama bíceps braquial. Bíceps braquial. Bíceps braquial. Con B larga. B-I-C-P. No, C-E-P-S. C-E. Braquial. Es como braquial. ¿Bíceps cuánto, profe? Braquial. Braquial. C-I-A-L. Braquial. Braquial. ¿Por qué braquial? Porque hay otro bíceps en el cuerpo que está en el miembro inferior. Se llama bíceps femoral. Se llama bíceps braquial porque la zona del brazo se llama braquial. Todo esto es la zona braquial. Bien, entonces por eso cuando en la prueba, en alguna parte, me coloquen o hablen de algún bíceps, es braquial o femoral, suelen estudiar. Siempre con el apellido. Este bíceps braquial es el músculo que está en esta zona del brazo, ¿sí? El que nos podemos tocar. Y se llama bíceps porque tiene dos vientres musculares, dos orígenes, ¿sí? Como sale aquí arriba, salen dos tendones de arriba, ¿se ven o no? Sí. Y abajo en realidad tiene uno, se ve otro, pero es una moneurosis, pero es uno. Entonces, este bíceps braquial tiene su origen en dos partes. Entonces van a poner dos O, una O arriba y una O abajo. O de origen. El primer origen se va a llamar, su tendón se llama cabeza larga. Se llama cabeza larga del bíceps. ¿Sí? ¿Tiene un tendón? Es un tendón. Esa cabeza larga del bíceps se va a originar en el tubérculo supraglenoideo.
Quiere decir eso de que el tubérculo que está sobre la glenoides de la escápula, miren acá, sobre la glenoides, la escápula, de ahí sale ese tendón. Y ese tendón es de la cabeza larga del bíceps. ¿Sí? El bíceps tiene dos tendones. Cada uno se llama cabeza larga, cabeza corta. ¿Se origina dónde, profe? En el tubérculo supraglenoideo. Supra. Que está, supra es como superior. ¿Sí? Cabeza larga. La cabeza corta tiene otro origen. Su origen es en el proceso coracoides. El coracoides de la escápula. ¿Se acuerdan que este proceso óseo se llama coracoides? Coracoides acromio. No, pero que acromio. Estoy diciendo que son la superficie ósea. Esta es la superficie del acromio y esta es la superficie del coracoides. Desde ahí sale la cabeza corta. ¿Okay? Entonces, los dos orígenes del bíceps braquial van a ser en el tubérculo supraglenoideo y en el coracoides. El supraglenoideo se llama cabeza larga. ¿Ah? ¿El origen de cabeza corta dónde era? El coracoides. Estos dos entonces van a ir hacia inferior y van a formar el músculo. ¿Bien? Como sale ahí. Forman el músculo y luego su inserción es en la cabeza del radio. Cabeza radio. No, radio. Bien, cabeza del radio, que no está acá, está en este sector. Bien. La función. La función, pero espera un poquitito. Fíjense acá. ¿Se acuerdan que yo les nombré que había entre el tubérculo mayor y el tubérculo, o sea, el tubérculo menor y el tubérculo mayor había un surco entre ambos, que es ese? ¿Lo ven? Sí. Se llama surco intertubercular. Se llama surco intertubercular porque está entre dos cosas. Intertubercular porque va a estar entre medio de los dos tubérculos. Por ahí va a pasar el tendón de la cabeza larga del bíceps. ¿Sí? Tendón de la cabeza larga del bíceps. Surco intertubercular. Entiendo que no lo pasa, no lo toca, ¿cierto? No, pasa por el lado. Intertubercular. Intertubercular. Pase. Pase. Por ahí pasa que La Por cabeza ahí larga del tendón. El tendón de la cabeza larga del bíceps. Claro. El corto no solamente puede pasar de la cabeza larga. Cabeza larga solamente. Inserción. La función. ¿En qué parte va a tener movimiento o va a involucrar algún movimiento el bíceps braquial? Número. Estamos hablando de articulaciones. Las articulaciones se ven los movimientos. La del codo. ¿Por qué es la del codo? Porque ahí se genera el movimiento que hace el trabajo del músculo. Más que este movimiento. ¿O no? Porque si fuera del hombro sería así, ¿no es cierto? No, de nuevo. En el codo, ¿qué hace? ¿Rotación? ¿Cómo se llama este? Flexión. Flexión. Claro, flexión y extensión. ¿Pero qué hace el bíceps?
movimiento hace el bíceps? ¿Qué movimiento? No, pero no lo he dicho. Pero ¿qué movimiento es este? Dijo flexión y extensión. ¿Cuál de los dos hace el bíceps? Flexión de codo. Recuerden, esto siempre tienen dificultad en entender. El músculo, cuando yo hablo de función del músculo, es cuando el músculo se contrae. ¿Bien? Cuando se contrae y genera un movimiento. Esa es la función del músculo. El músculo puede contraerse y relajarse poco a poco para hacer la extensión. Pero esa no es la función principal. Su función principal es cuando se contrae. ¿Se entiende? Sí, porque para abajo ya está listo, o sea, el ejercicio es hacer esto. No, por ejemplo, ¿quién me decía? Que se confundían, pensaban de que el músculo realizaba la flexión y la extensión. Pero no realiza las dos funciones, solamente tiene una sola función. Flexión. ¿Se acuerdan de las contracciones concéntricas, excéntricas e isométricas? ¿Se acuerdan? Sí. Que las concéntricas era cuando yo levantaba mi pie y llevaba el músculo se contraía y mi pie iba hacia arriba, ¿cierto? El isométrico es cuando mi músculo está contraído pero no hay movimiento, ¿cierto? Y el excéntrico es cuando mi músculo está contraído pero se va estirando poco a poco, va a generar un movimiento contrario. ¿Se entiende? La función principal de un músculo es cuando realiza la contracción concéntrica, cuando el músculo se contrae para generar el movimiento. ¿Bien? No así cuando se empieza a relajar, pero está contraído igual, pero se empieza a relajar y empieza a tener el otro movimiento. ¿Bien? Solamente cuando se contrae. ¿Ok? Entonces, bien, el músculo llega a la cabeza del radio, entonces por ende va a pasar por la articulación de codo. Y ya me dijeron que realizaba flexión de codo. ¿Qué más hace? ¿Qué otro movimiento puede realizar el bíceps braquial? Rotación interna y externa. No, porque el músculo va por aquí, sí, pero va hacia abajo. Imagínense las fibras que van hacia abajo, se contrae el músculo de esta forma. ¿Qué va a hacer? ¿Aducción? No. Bien. El músculo va de ahí y de ahí, ¿cierto? Y va hacia abajo. Y va hacia abajo. Y yo contraigo esto. ¿Qué va a hacer esto? ¿Para dónde va a ir? Para arriba. Para arriba. Para arriba. ¿Cómo se llama esto? Sección de. No es. Sección de brazo. No, De húmero. Numeral. Y dije que de los huesos no hacen flexión y extensión. Lo que hace flexión y extensión son las articulaciones. Entonces esto es. Aducción. Lo dijimos recién. Flexión. Flexión de. Es el brazo. De hombro. El brazo, ¿no? Flexión de hombro. Es el Flexión de hombro. El hombro es el que se mueve. ¿Bien? Sí. Entonces, el músculo. No es lo que me da acá, sino que lo que me da el. Flexión de hombro y flexión de codo. Eso es lo que me hace provocar el movimiento para que sea flexión. Porque el hueso no es el que. O sea, este es el punto, obviamente, el de arriba, el que genera el movimiento. Cuando hablemos de flexión y extensión, hablemos de la articulación. ¿Sí? Hombro, codo, muñeca, dedos, cadera, rodilla, tobillo, columna, cuello, o sea, columna cervical, etc. Después lo vamos a ver eso. ¿Bien? Pero el hueso no se quiebra para generar un movimiento. ¿Sí? Bien. Entonces, el bíceps braquial realiza flexión de hombro y flexión de codo. Pero esa no es su función principal.
hace ese movimiento, pero no es su función principal. ¿Bien? Ya. Su función principal es la... ¿Se acuerdan del movimiento de pronación y supinación? Su función principal es la supinación de antebrazo. Supinación. ¿Supinación? Sí. Supinación. Supinación de Eso. ¿Por qué no es su función principal? La función principal del bíceps es la supinación, ¿sí? Comprobado científicamente, por eso les digo. No es su función principal, ¿por qué? Porque un músculo que pasa por dos o más articulaciones es menos eficiente funcionalmente de contracción que uno que pasa por una sola articulación. ¿Bien? Hay otro músculo que vamos a hablar que solamente pasa por la articulación de codo y realiza flexiones. Y ese es el principal para ese movimiento. ¿Qué es la supinación? El antebrazo tiene un movimiento extra. Bueno, el codo tiene flexión y extensión, la muñeca también, etc. ¿Bien? Pero el antebrazo tiene un movimiento que se llama pronación cuando la palma de la mano va hacia abajo y supinación cuando la palma de la mano va hacia arriba. ¿Sí? Solo el antebrazo, en este caso. Porque el pie también tiene un movimiento de pronación y supinación, pero no lo vamos a hablar. ¿Sí? También prona y supina. Bien, es un movimiento complejo. Bien. Siguiente músculo. Músculo coracobraquial. Ese es su nombre. Músculo coracobraquial. ¿Cómo se llama? Coracobraquial. Si se llama coracobraquial, ¿de dónde hasta dónde va? Si mira el dibujo. Del coracoide, ¿Ya? hasta el punto medio del número. Va desde el coracoides, se llama coracobraquial. Va desde el coracoides, baja y llega al tercio medio del húmero. Tercio medio. Acuérdense, cuando yo hablo de tercios es porque el hueso lo divido en tres partes. Puedo hablar del tercio proximal, tercio medio, tercio distal. De comer. ¿Ah? No, está bien. ¿Bien? ¿Anotar? Tercio medio de número, ¿verdad? Va desde el coracoide y pasa No, hasta. Cuando digo desde hasta es origen e inserción. Ay, ¿Sí? Tienes que poner O, I y F. En otro lado. ¿y hasta dónde? llega? Hasta el tercio medio del húmero. Ah, pero el que no vino en clase anterior. El tercio medio. Cuando para que se realice más fácil. No estoy esperando, corrido no, porque... Cuando yo hable del músculo, usted va a poner el nombre del músculo. ¿Bien? Después coloca una O, una I y una F. Ay, he ido marcando la del corazón. Cuando yo hable de origen, usted va a colocar el origen de ese músculo ahí, la inserción del músculo ahí, y después voy a hablar de la Le función. ponía el corazón. Cuando yo diga desde, va a colocar esto. Hasta, va a colocar esto. ¿Sí? Y las funciones, el músculo puede tener varias funciones. Y yo le voy a decir en algunos músculos cuál es su función principal, y usted le coloca una estrella, ya le dije que le colocaron el corazón, una flecha, ¿ya? Tiene como Felipe. La origen, desde y la principal era que hacía supinación. desde F. Pero lo principal era que tenía ese. No, O es origen y la inserción. No termina. Pero Desde hasta. Ah, ya, desde A. ¿Y la F?
Ah, Pero aquí tendría que poner anterior, eso sería la visión. Sería la... Yo llegué al metro y me pasan la tarjetita. Y busqué mi billetera y no tenía la cartera. Entonces, Saludos. me la casa. Felicidades, me saludos. busqué. Saludos. Ah, no tenía billetera. No tengo nada. Y entonces, a veces tenía una moneda, Saludos. yo siempre digo, una moneda. La persona que tiene cursos tiene una Y hasta sería la visión. Ya, ya. Muy bien. Ya. Sí, no hay problema. Tienen que salir temprano algún día, avísenme, ¿sí? O cuando lleguen tarde, mandan No, una yo me inscribí información, para sí, sí, me dijeron. Mercedes, pero como... Me avisan, ¿ok? Ya. ¿Qué función tiene este MOOC? Si va desde aquí hasta acá, cuando se contrae, ¿qué función tiene? Levanta Rotación, Flexión. rotación. de codo. Hombro. O sea, perdón. No, yo creo que es rotación. Está acá, el hombro. Acá. ¿Llega el codo acá? Ah, el codo. Perdón. Rotación. Flexión de hombro. Flexión de hombro. Y también ayuda a la abducción, o sea, aducción, ADD. Aproximación, cuando baja. Ya. Flexión. ¿Ah? Ad. ADD, abducción. Ah, pero ninguno de los dos es más importante. Es más importante la flexión de hombro. Ese es su... ¿Abducción de qué, profe? Aducción. Su Aducción razón de de- ser. Abducción. Abducción. A, B, D. ABD es la separación. Y la ADD, abducción es la Abducción. Que ayuda a... Una estrellita. Lo que dijo el otro día la otra compañera estaba bueno. Abducción y aducción. Es más fácil. Abducción. Y abducción. ABD. Abducción. Pero es mejor decirlo así. ¿no? Es separación, cuando uno separa el brazo. Ya. No. ¿Sí? O sea, no el brazo, sino cuando Con la BD. articulación, Ah, o sea, los movimientos son hacia afuera. Ya. Ya. Pero a lo que voy yo, la Cuando forma de vuelven decirlo, a su la palabra. línea media es la No se me ocurrió abducción. la wea. Pensar en palabras más difíciles. ADD, ADD-UC. Lo único que le cambia es una ADD. cosita de estrella. Abducción. Eso significa que esa es su Es razón la de ser. importante. ¿Bien? ¿Claro? Pero acá en la que pasamos, perdón, ¿cuál era la más importante? La flexión o La la flexión abducción. del hombro. La flexión. Yo lo voy a... Sí, no sé. Ya, ¿se acuerdan? Porque ahí no se nota mucho porque ahí sacamos el bíceps. ¿Se acuerdan del bíceps que hablamos anteriormente que estaba acá adelante? Sí. Es un músculo que nosotros podemos tocar acá. ¿Sí? Si nosotros nos sacamos de acá, nos sacamos del brazo, ¿no? Hay otro. Vamos a encontrar otro músculo. ¿Bien? ¿Qué va? ¿Cómo se llama? Se llama músculo braquial. Este músculo braquial ¿Lo vas? Este músculo braquial va a ir desde el tercio distal del húmero, ¿Se lo dije? origen. Tercio distal del húmero. Húmero. Bien. ¿Cómo se llama? ¿Qué cosa? Músculo braquial. Músculo braquial. ¿Y va desde dónde? Tercio Va distal del húmero. desde tercio distal del húmero. Le voy a sacar el... ¿Su inserción? ¿Mm? ¿La inserción? Su inserción
es en el tercio proximal del cúbito o ulna, Ulna. de la ulna. Ese es el nombre de ahora, ¿cierto? Es la ulna. Tercio. ¿Cuál? tal, ¿La inserción o el origen? No, tercio. Tercio Tercio proximal. proximal de la ulna. Ulna. El primero el tercio distal del útero y segundo tercio proximal de la ulna. Bien. Si el músculo va desde aquí a acá y se contrae, ¿qué va a hacer? Flexión de codo. Lo único que hace, y este es el único que tiene la función de la flexión de codo. Entonces, ¿cuál es el principal de la flexión de codo? Es el braquial. Ese que la lleva. Flexión de codo. La lleva la Solo Ese que decía delante. La función. Sí, pero Flexión. ¿Bien? ¿Claro? Sí. Sí, flexión. ¿Cómo se llama el puntito? Flexión de. Flexión de codo. Flexión de. Siguiente músculo. Si damos vuelta el brazo, vamos a encontrar un músculo que se llama tríceps braquial. Se llama tríceps, ¿por qué? Porque tiene Tiene tres vientres musculares, ¿sí? Por ende tiene tres orígenes, ¿sí? Se van a colocar tres O. La primera O es la única que va a pasar por la articulación de hombro, ¿sí? Y ese origen va a ser desde el tubérculo infraglenoideo. ¿Se acuerdan que el bíceps que está adelante pasa por el tubérculo supraglenoideo? Este va por el infraglenoideo, por debajo de la glenoide. ¿Puedes mostrarlo para acá? Por favor. Tubérculo infraglenoideo. Glenoideo. Profe, ¿puedes mostrarlo? ¿infra qué? Glenoideo. Ahí, abajo de la glenoide. Ya. Infraglenoideo. Gracias. Infraglenoideo. ¿Idio o ideo? Ideo. Infraglenoideo. Video. Infraglenoideo. Infraglenoideo. Es fácil. No. ¿Ok? ¿Sí? No. Acércate el bolso. Los otros dos orígenes van a ser de uno en el tercio medio del húmero y el otro en el tercio distal del húmero. ¿Entramos a la segunda O? ¿No? Tercio medio del Tercio medio del húmero y tercio distal del húmero. ¿Es el nuestro mismo segundo origen o es el tercer origen? El tercero. ¿Es el otro tercer origen? El Claro. Tercio medio y tercio distal del número. O sea, aquí y aquí. Tercio distal. Yo se lo estoy diciendo de una forma más fácil de aprender, porque en realidad cuando uno habla de origen e inserción, uno habla de que va por la línea supra epicondila, más específica. ¿Ya? Pero para que tengan sea más fácil, más entendible, estoy diciendo tercio medio y tercio distal. Pero este músculo va así, de esta forma, hacia atrás, ahí, y hay otra parte que va ahí. ¿Bien? Y su inserción va a ser en el... ¿Cómo se llama eso? Se llama tuber. No, se llama. Se llama codo, sí. Pero esa superficie ósea de la urna o cúbito. Lo hablamos cuando vimos hueso. El epífisis o no. Son epífisis, sí, proximal. Pero ¿cómo se llama esa superficie ósea? Cuando eran cabezas tenía el nombre. ¿Termina en dentro? Ah, termina en Esa cavidad tiene el nombre del mismo casi. Condil, no. Cronosupinación.
¿Le llegó el libro? Ese. Señora Madalena. ¿Ah? Sí, está. ¿Qué? ¿Le llegó el link del libro? Sí, pero sí, lo mandé. ¿Lo descargaron? Sí. Yo descargué. No, yo tengo que ir a imprimirlo. ¿Cuántas páginas tiene? 600. Es demasiado grande el libro. 600 y una de Tiene ¿No 600, pudiste ¿cierto, imprimir? profe? Tiene 600. 600 y agregáis. Sí, yo tengo que imprimirla. ¿Tú lo imprimiste? No. Ponete Igual a así, que donde salen las imágenes, ahí traten de buscar los lugares donde que yo les he comentado y les he dicho en clase. Porque hay muchos nombres, sin fin de partes del cuerpo. Pero traten de estudiárselas las que yo les he dicho. ¿Bien? Y en la inserción. Se llama olecrano. Ah, no lo había dicho. Lo dije con el mismo hueso. Olégrano. ¿Qué es el codo? Inserción, ole, ¿cómo se dice? Olégrano. Olecrano. Cráneo. Esa sería la inserción. Olégrano. El codo. Ya. Bueno, Olégrano. yo les dije que esa fosa se llama fosa olecraniana. Y cuando yo Sí, sí, me acuerdo. extendimos el brazo, el olecrano cae dentro La de cosa que eso impide ¿Qué es el codo? que se vaya hacia atrás. Detrás del codo. Pero tiene detrás del codo. Ah, ya. Sí. La zona reseca. Entonces, si va desde el tubérculo infraglenoideo junto con el tercio medio distal del húmero hasta el olecrano, ¿qué función va a tener el codo? O sea, se va a estar contrayendo cuando uno estira el brazo. Cuando uno estira el brazo, se contrae. ¿y cómo se llama eso? Flexión. Extensión de codo. los movimientos tienen apellido, tiene que decir Extensión de codo. extensión de codo. Olégrano. ¿Y qué otra función tiene? Rotación. No. Extensión. Extensión y... Extensión y rotación. Flexión. Y flexión. Flexión. Porque esa rotación que usted hace así, Ah, no, la porque hace no tiene que movimiento. con los músculos que hablamos al Esto inicio. nomás, con el movimiento este. Flexión. Fíjense de dónde va inserto el músculo. Extensión de codo, no Extensión. flexión. Extensión. Cuando va así. Extensión. Esto Ah, es flexión. cuando... Así está como... Este movimiento... Extensión es esto. ¿Y qué ¿Cuál más es puede ser este? eso? ¿Cómo se llama este movimiento? Flexión. No, rotación. Estamos hablando de ese. ¿De cuál me estás No, hablando? mira, la próxima la función ahí de... Cuando uno hace esto... Tiene solo Cuando no quiere tontear. No, Cancha de banco. Yo no Estamos la hablando clase. de el movimiento... tríceps braquial. Cuando uno hace... ¿No? Pero fíjense, piensen, ¿de dónde va? Desde el tubérculo. Ah, viene de acá, pues del... Tubérculo infraglenoideo. Ya, ¿dónde está eso? Acá. ¿Dónde está eso? Tóquelo. O sea, el muñeco. ¿Dónde está? Ahí se me fue. ¿Aquí? ¿Qué? Es el coracoide. Ah, ese es el coracoide. ¿Y el miloide? ¿Cuál era? Hoy se me fue, no mide. Ahora está la glenoides. Eso no mide, pues. Justo. Justo, eso no mide. ¿Dónde está? Que no me acuerdo. No mide. ¿Quién sabe? Si recién lo explico. Está... No. Aquí. Vamos, camarógrafo. Esa es la glenoide. Esa es la glenoide. Ya. Si yo digo infraglenoideo, ¿dónde está? Infra está por debajo de la glenoide. Ya. Ahora está debajo de la glenoide. ¿Cuál es la parte de abajo? Puede ser acá. Esa. Ya. Esa es la y la supraglenoidea. Extensión de hombro. Ya. Si pasa por ahí, Por acá y por acá. ya. No, 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 pasa por abajo. Por arriba pasa el bíceps. Si infraglenoide, sí, ¿verdad? Si pasa por ahí, ¿qué otra función va a tener? Si pasa por ahí. Extensión. No, aparte de la extensión. Extensión de hombro. Extensión de hombro, pero esa va a abducción. Extensión cuando se baja. Extensión de hombro. Extensión de hombro. Hacia atrás. Extensión, sí. ¿Y este? Extensión de hombro.
Eso es abducción. ¿Y eso es lo ABD. importante o no? Y cuando vuelve es ¿Es ADD. importante? Sí, la función. No, porque hay igual de la misma Claro, esperanza. pasa por acá. Bien, Función del código. dale. Flexión del codo. Y extensión del hombro. Ah, claro, que de momento de que pase por abajo del glenoideo. ¿Y cuál es la más importante, profe? La flexión del Para codo. ponerme la estrella. La del hombro, ¿no? La más Flexión del Los codo. dos son importantes. ¿Las dos son importantes? Ya, dos estrellas. Una estrella grande. Bien. Yo le he puesto estrella a todo. Antes de Claro. Flexión del codo o extensión del codo. Claro. Sí, claro. ¿Seguro? Glenoide, en la Hasta la glenoide. glenoide. Vos te decías El pero la que flexión sostiene Aquí. Ahí está. lo que hace es encaje el húmero. Extensión del hombro. Esto. y la extensión del codo. La Así. Sí, superficie. porque yo lo puse flexión del codo. No, porque No. tiene extensión. ¿Dónde está la glenoide? El coracoides. La puntita de ¿Y dónde está el acromio? ¿A cuál? Acromio. A ver. ¿Ya? ¿Y la espina de la escápula dónde está? Acá. Es. Ahí. Bien. Hasta ahí nomás. Ah, Eso es acromio. Esa es la Todo eso es la espina. espina de la ¿y esto? escápula. Eso es la acromio. Antebrazo. Ay, Dios mío. ¿Belén? ¿Dónde está la clavícula? Punto para acá. Punto para acá. Ay, Anda triste, anda triste. Ah, ¿no puede hablar? ¿La limita? Perdón. Pero Lo que apunte, pues. Ese es mi. usted sabe. ¿Qué? ¿No sabe? ¿Qué cosa? ¿Dónde está la clavícula? Aquí. Ya, pero no le voy a preguntar eso. ¿Dónde está la fosa olecraniana? Oh. Ah. Fosa olecraniana. Piénsalo bien. Oiga, ¿qué sabe? Olecranón. Olecraniana. No sé, pero. Fosa. ¿Por qué me tocó la más difícil? No Viene sé, de fosa. profe. Ello fosa. ¿De acá? Fosa olecraniana. No. No, porque No. se. ¿Cómo se llama eso? No, sí, lo olecrón es ese. ¿Cómo se llama eso? Supraespinal. Supraespinal. Supraespinosa. O supraespinosa. ¿Y esa? Ya. Infraespinosa. Infraespinosa. ¿Y la fosa olecraniana? Si el olecrón está Sería ahí, ¿Y por qué se centra ahí nomás? ¿por qué es el olecrón? ¿No? como Si nodito, olecraniana ¿no? debe estar por ahí. ¿O no? No sé, pero. ¿Hasta la olecrania? ¿Cómo? ¿Hasta la olecrania? ¿Ese no era? Ese es coracoides. Ah, ese era el este. Ese es No, la espera. acromio. No, ya hay que estudiar. ¿Cuál te preguntó? ¿Cuál era el nombre? Vale, la ignorancia. Profe, visita. ¿Cómo es la? Vamos a recreo. Vamos, creo. ¿Cuál le había dicho? ¿Cómo es la pregunta? Panchulo, ¿Dónde está la fosa olecraniana? Acá. Esa es la fosa infraespinosa. Entonces está al otro lado. Está por adentro, ¿no? Tiene que estar adentro, Adentro. entonces, por La que profe, pone el ¿no? músculo. Ahí No, está. esa es la fosa Ahora. La subescapular. que está atrás, ¿no? Esa es la- Aquí. Esa cosita. Profe, ¿y esto? Un huesito más arriba. Supraespinosa. Ah, yo- ¿Dónde está la fosa olecraniana? La fosa Olecraniana. olecraniana. Ah, ya, acá. Sí, Sí, hemos hablado caleta de Aquí es. No. No. Pues ya lo habían dicho. Pero es buena esta actividad de ir adivinando. Dígame, ¿cuál es la inserción del tríceps braquial? Del tríceps braquial. La inserción. La cabeza del rayo. ¿Del tríceps cuánto? No, pues. Tríceps. Tríceps braquial. Del La tríceps olecra. braquial. ¿Ya? Del. Olecraniana. Del codo. Posición de la cabeza del rayo. Olecraniana.
¿Dónde está la fosa olecraniana? Ay, ¿en el brazo no? ¿En el codo? ¿En el codo? ¿En el codo? En el codo debe estar. En el codo. ¿Eso? Esa es la fosa olecraniana. En el codo. Llámalo. Y la había dicho Esa es recién, la la fosa recién. olecraniana. Ese es el olecraniano. No me quiero tomar atención lo que yo estoy diciendo. No, si le tomamos, Profe, lo que pasa es que le tomamos, pero es tanta información que no enredamos. sí. Después uno llega a la casa así, ¿cómo se llama? Y ahí te lo aprendí, pero... ¿Cómo se llama? El fosa. Fosa olecraniana. Tu fosa. ¿Cómo es? ¿Olecra? Olecraniana. Olecraniana. Ole. Cosa de cranear. Eso es en español. Fosa olecraniana. ¿Pero ¿Ok? qué cosa le cranear o le cranear? Chuta, ¿por qué no nos da para...? ¿Se la puede decir el otro? Acá me toca que estamos... No, claro que no va para saber que está el No, pues el olecra no es lo otro. Es la fosa olecraniana. Este lo quiero ver. Esa es y este se llama olecrano y el olecrano es la inserción olecraniana. Fosa olecraniana. Perdón, fosa, perdón. La inserción del tríceps braquial es el olecra. Y nada que ver la fosa olecraniana. Con la fosa olecraniana. Las fosas son de donde cae nomás el olecra. Que no tiene nada que ver con el tríceps. No, no, sí, pero era para saber los dos nombres. Uno es y el otro donde se inserta. Eso. No se inserta. Se cae. Un cable. Señor profe. Bien, ya, queda poco. ¿Por qué? Porque vamos a pasar al antebrazo. Hay varios músculos acá en la zona del hombro que lo vamos a ver cuando veamos tronco. En el antebrazo hay estos músculos. Ahora, punto medio antebrazo. Sí. En la zona anterior, superficial, flexor lateral del carpo, al más largo, flexor radial del carpo, coronado redondo, flexor superficial de los dedos, flexor profundo de los dedos, flexor largo del pulgar, coronado redondo. Imagínense todos esos músculos en la zona anterior del antebrazo. En la zona posterior del antebrazo, posterior, está braquiorradial, extensor radial largo del carpo, extensor radial corto del carpo, extensor de los dedos, extensor del dedo mínimo o meñique, extensor lunar del carpo, anconio, en un plano superficial, profundo, supinador, abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor del índice. Ah, bonito. ¿Quieren aprenderse todos esos músculos? Sí. No. Vamos, Vicky. Vamos a ser maestros. No, pero van a hacer masaje. ¿Te parece? Es mejor. ¿A quién le van a hacer masaje? ¿A quién le van a hacer masaje? ¿A qué cosa del cuerpo? Al Músculo. No se lo voy a pedir que se lo aprendan todos, ¿sí? Pero sí necesito que se aprendan como grupos musculares, ¿sí? Que se los voy a enseñar ahora. Tomen atención, no escriban nada, porque ahí va a estar el libro. Miren aquí. Mejor. El cuerpo. Necesitamos una modelo. Un poco lo que es. Puede ser mejor. Puede ser mejor. El antebrazo, entonces, vamos a dividirlo en dos grupos musculares. Entre medio hay varios músculos, pero vamos a hablar de que los movimientos que realizan flexión de muñeca y flexión de dedos, ¿bien?, se van a originar en el epicóndilo medial del húmero. Desde acá, del epicóndilo medial del húmero, van a nacer varios músculos que van a ir hacia la parte anterior del antebrazo y van a llegar a los huesos del carpo, metacarpo y falange. Y como van en este sentido, ¿qué van a hacer cuando se contraigan? Van a llevar la muñeca a flexión y los dedos a flexión. ¿Sí? Los músculos que realizan extensión de muñeca y dedos van a originarse en el epicóndilo lateral del húmero.
¿Bien? Y estos músculos van a ir por la parte posterior del antebrazo, por atrás. ¿Bien? Llegando a los carpos, metacarpos y dedos, o sea, falanges. ¿Y qué van a hacer? Extensión de muñeca y dedos. ¿Bien? ¿Claro? ¿Como extensión de muñeca y dedo o solamente muñeca? Extensión de muñeca y dedos. Claro, eso lo hace acá. Extensión de muñeca y Dejé dedos. hacia acá como flexión de la Así que si en mi posición anatómica, esto es flexión Eso sí. de muñeca y dedos y extensión de muñeca y dedos. Ah, sí, ya, que quede. Ok. ¿Bien? Bien, entre medio también hay músculos que se llaman pronador redondo, pronador cuadrado, supinador largo. Esos músculos van a ser pronación, supinación, etc. ¿Bien? Pero lo único que les estoy pidiendo es que se aprendan de que los músculos que pasan por la parte anterior del antebrazo se originan en el epicóndilo medial del húmero y van hacia los huesos del carpo, metacarpo y falange para realizar flexión de muñeca y dedos. Los músculos que van por atrás, por posterior del antebrazo, se originan en el epicóndilo lateral del húmero. Van por posterior y llegan a los carpos, metacarpos y falange y realizan extensión de muñeca y dedos. ¿Bien? ¿Claro? Bien. Solamente una cosa les voy a enseñar. En la parte anterior y la parte posterior van a haber músculos, ¿sí?, que van a llegar a la falange de los dedos. ¿Bien? No a todas. Por eso se los voy a enseñar ahora. En la parte anterior del antebrazo, ¿qué músculos van a ir? ¿Los flexores o los extensores? Flexores de muñeca y dedos, ¿cierto? Los que van hacia las falanges se van a llamar flexor superficial de los dedos y flexor profundo de los dedos. Son dos. Superficial y profundo. Uno va más superficial y el otro está por abajo. Van los dos juntos, pero uno va por arriba y más profundo. Pero los dos cumplen la misma función. Los dos van hacia los dedos. Los dos van a hacer flexión de los dedos. ¿Bien? Pero el superficial, que está por arriba, va a ir a las falanges de los dedos 2, 3, 4, 5. ¿Bien? Ahí está. Dos, 3, 4 y 5. Bien, y los que van por acá son dos músculos, profundo y superficial. El superficial va a separarse en 4 tendones para los 4 dedos, ¿sí? Y ese músculo superficial va a llegar a la falange media de los dedos. ¿Se acuerdan de la falange que había 3 falanges? Sí. Proximal, media y distal. El superficial va a llegar a la falange media y cuando llegue a esa falange se va a separar como la lengua de la serpiente, ¿sí? Se llama bífidas, que tiene 2 puntas. Se va a separar en 2 puntas y se va a insertar, se va a agarrar de la falange media. Todos los músculos van a ser de esa forma. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí. Y el profundo, como va siempre acompañado del superficial, junto también se va a separar en 4 tendones. Ese profundo va a pasar por debajo, porque este es como una lengüeta, y este tendón va a pasar por debajo de este. ¿Sí? Pasar por debajo del tendón, que ya está en la falange media, y va a llegar a la falange distal de los dedos. Entonces,
Le abre paso a otro. ¿Quién mueve la falange distal de los dedos? ¿Quién hace este movimiento? Es el músculo flexor profundo de los dedos, porque el profundo va a la falange distal. ¿Sí? ¿Quién realiza las otras flexiones de los dedos? El flexor superficial de los dedos. ¿Se entiende? Sí. Eso es la parte anterior. En la parte posterior, el antebrazo, solamente hay un extensor de los dedos, solo uno. Bien, y ese extensor de los dedos va a llegar solamente al segundo, tercero y cuarto dedo. No va a llegar al meñique. El meñique tiene un músculo solo, extensor solo del meñique. Sí. Bien, la avisé. La flexión del meñique lo va a realizar con los flexores profundos y superficiales de los dedos, pero la extensión la tiene con un músculo solo. Solamente la extensión, o sea, el músculo que se llama extensor común de los dedos, va a ir al segundo, tercero y cuarto dedo. Al quinto no llega, que es el meñique. ¿Bien? Estos tres dedos van a tener los mismos tendones que lo que pasó adelante, que se abre, se llega a la segunda falange, a la falange media, y después pasa uno por abajo y llega a la distal. También va a pasar exactamente lo mismo. Miren aquí, fíjense acá. Este tendón se separa ahí y después se separa ahí para llegar ahí. ¿Bien? Pero es el mismo músculo. No hay dos músculos, es solo uno. Pero realiza lo mismo. ¿Bien? El pulgar tiene musculatura sola, así que no hay que obviarlo. Entonces, ¿qué quiero que sepan de esto? Es que en la parte anterior del antebrazo hay dos músculos, profundo y superficial de los dedos, que realizan flexiones de dedos. El profundo realiza flexión de la falange distal y el superficial de todos los dedos. Y de los extensores de los dedos solamente va a estar involucrado segundo, tercero y cuarto, y va a haber un solo extensor común de los dedos. ¿Claro? ¿Seguro? Ah, bueno. ¿Quién entiende?